Entonces vamos a dar inicio al acto. Se informa que hay quórum para comenzar el acto. Buenos días. Se invita a los señores académicos, al ingeniero Edgar José Jaime Cárdenas y a los presentes a apagar sus micrófonos y videos. Se va a dar inicio al acto programado para el día de hoy, martes 22 de octubre de 2024, con motivo de la incorporación a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat del ingeniero Edgar José Jaime Cárdenas, como miembro correspondiente por el Estado Trujillo. Tiene la palabra el académico presidente Rafael Isidro Quevedo Camacho. Muy buenos días, señores académicos. Se declara abierta la sesión solemne de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat programada para el día de hoy. Académico secretario, sírvase leer el orden del día y hacer el seguimiento correspondiente. Sí. República Bolivariana de Venezuela, Academia Nacional de la Ingeniería del Hábitat, sesión virtual de incorporación como miembro correspondiente por el Estado Trujillo del ingeniero Edgar José Jaime Cárdenas. 1. Orden del día. 1. Apertura e instalación del acto. 2. Lectura del orden del día. 3. Discurso de incorporación académica como miembro correspondiente por el Estado Trujillo. 4. Discurso de constatación por el académico Jorge Baraltro Rijo. 5. Investidura como académico del ingeniero Edgar José Jaime Cárdenas, juramentación y entrega del diploma y medalla como académico correspondiente por el presidente de la academia. Palabras de bienvenida al nuevo académico. 7. Participación del cumplimiento del orden del día y 8. Clausura. Magnífico. Punto número 3 del orden del día. Señor secretario. Sí, discurso de incorporación académica como miembro correspondiente por el Estado Trujillo por el ingeniero Edgar José Jaime Cárdenas. Tiene la palabra el ingeniero Cárdenas. Buenos días a todos los asistentes a este acto protocolar. Procedo a dar lectura a mi discurso de incorporación como académico correspondiente nacional por el Estado Trujillo ante la Academia Nacional de Ingeniería y del Hábitat. Mi presentación la haré en los siguientes términos: hacer un saludo protocolar, luego leer unos aspectos de la introducción relacionadas con aspectos del Estado Trujillo. En segundo lugar, hacer una descripción de los referentes teóricos y metodológicos. En tercer lugar, los referentes de validación del IHM. En cuarto lugar, el sistema de información automatizado de homogeneidad de tierra. Y por último, un epílogo a manera de finalización del discurso. Académico doctor Rafael Isidro Quevedo, presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, ANIT. Honorable Junta de Individuos de Número de la ANIT. Distinguidos miembros del Comité Directivo de la ANIT, miembros honorarios y correspondientes nacionales de la ANIT, coordinadores e integrantes de las comisiones técnicas de la ANIT. Doctor Mario Bonucci, rector e integrantes del Honorable Consejo Universitario de la Universidad de los Andes, ULA. Doctor Giovanni Castellanos, vicerrector decano y miembros del Consejo Superior del Núcleo Universitario Rafael Rangel NUR. Profesor Carlos Batista, coordinador y miembro del Consejo de Investigación y Posgrado del NUR. Profesor Jairo Morales, jefe y miembros del Consejo del Departamento Ciencias Agrarias del NUR. Profesor José Gregorio Mendoza, coordinador e integrantes del Grupo de Investigación de Suelos y Agua, GISA. Apreciados colegas ingenieros,
docentes e investigadores, alumnos y tesistas de pregrado 1978-2002 y posgrado 2003 a 2020 en universidades venezolanas y ecuatorianas. Queridos hijos e hijas Tania, Andreina, Ember, Gabriela y Edgar. Recordadas nietas y nietos Mariana, María Ángel, Jorge, Fernando y Enzo. Adorada esposa Neida Pineda, señoras y señores. Inicio esta disertación haciendo una descripción del estado Trujillo, resaltando sus principales cualidades geofísicas, ecológico-ambientales, históricas y culturales que en más de 40 años he podido conocer y apreciar a través de mi actividad docente, investigativa y social. En términos geofísicos, el estado Trujillo es parte del macizo cordillerano andino junto a los estados Táchira y Mérida. Con una superficie de 7.400 kilómetros cuadrados, Trujillo está caracterizado por valles intramontanos construidos por las dinámicas de los ríos Motatán, Monboy, Carache, Castán, Burate y Boconó, además de las planicies aluviales del Caupocó y la del Motatán Carache. En 1993 entró en funcionamiento la represa de Agua Viva con la finalidad de potenciar el desarrollo agropecuario de la zona baja de Trujillo, así como controlar las inundaciones y regular el abastecimiento de agua en el área del sistema de riego El Cenizo. El territorio trujillano es asiento de paisajes cuyos atributos naturales han sido valorados como áreas bajo régimen de administración especial ABRAES, entre las que se incluyen los parques nacionales Dinira, Sierra de la Culata, Guaramacal y el monumento natural Teta de Niquitao. Este último decretado el 11 de octubre de 1996 con base en la información edáfica, climática, ecológica, geológica y geomorfológica levantada por el GISA Nurula entre los años 1994 y 1995 bajo mi coordinación. Previamente, entre los años 1970 y 1990, ya habían sido decretadas otras ABRAES de importancia conservacionista, como son las zonas protectoras de las cuencas de los ríos Guanare, Boconó, Masparro, Tucupido, La Yuca, Santo Domingo, Castán, Monboy y Tocuyo, cuyas nacientes están en los Andes trujillanos. Histórica y culturalmente, Trujillo ha sido conocido por ser la cuna de santos, sabios y poetas, pero también de episodios de la guerra y de la paz. La santidad le viene por ser la tierra del venerable y próximo santo doctor José Gregorio Hernández, nacido en Isnotú. De Betijó, que era Rafael Rangel, eminente científico e investigador de las enfermedades tropicales, fundador de la parasitología y el bioanálisis en Venezuela, siendo el primer investigador en descubrir en Venezuela el parásito causante de la anquilostomiasis, una infección que afecta el intestino delgado de los humanos. Como científico, un científico como José Vicente Escorza, sin ser trujillano, dejó sembrada su sabiduría en esta tierra a través del desarrollo de la epidemiología, principalmente en el diagnóstico y curación de enfermedades como la malaria y el mal de Chagas, pero en especial de las infecciones cutáneas causadas por la leishmaniasis. Recibió el Premio Nacional de Ciencias en 1972, fue decano fundador de la Facultad de Ciencias de la UCB, vicerrector decano del Nurula, creador del posgrado en protozoología y director fundador del centro, hoy Instituto de Investigaciones Parasitológicas, doctor José Huitremundo Torreal. De Valera eran nativos Adriano González León y Ana Enriqueta Terán, premios nacionales e internacionales por sus conocidas obras como País Portátil, González León, y al norte de La Sangre y El Verdor Secreto, Ana Enriqueta Terán. En Boconó
nació Enodio Quintero, novelista y cineasta galardonado por sus obras La muerte viaja a caballo, El corazón ajeno y los films Rosa de los vientos y Cubagua. El escritor Ramón Palomares, ganador del Premio Nacional de Literatura 1974 e Internacional de Poesía 2006, nació en Escuque. Trujillo también fue cuna de otros insignes poetas, artistas y artesanos como Salvador Valero, Rafaela Baroni, Antonio Fernández, el hombre del anillo. Otros intelectuales trujillanos que son dignos de mencionar fueron el locutor y declamador Oscar Martínez, el maestro José Antonio Abreu, creador del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles, la pintora Josefa Zulbarán, el presidente de la Academia de la Lengua, doctor Oscar Zambrano Urdaneta, y más recientemente el doctor Luis Javier Hernández, miembro correspondiente por Trujillo de esa honorable academia, siendo además profesor titular del NUR-ULA. La guerra y la paz fueron el as y el envés de una parte del proceso independentista venezolano, pero fue en Trujillo el escenario que marcó los hitos de ambos eventos. Uno fue la proclama del decreto de guerra-muerte en contra de españoles y canarios, firmado por Simón Bolívar en la ciudad de Trujillo el 15 de junio de 1803. El otro lo constituyó el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra, firmado por el mismo Simón Bolívar y el jefe realista Pablo Morillo en la ciudad de Santana de Trujillo el 27 de noviembre de 1820. Es oportuno destacar que el nombre original de la actual capital del estado Trujillo para el año de su fundación en 1570 era el de Trujillo de Nuestra Señora de la Paz, considerando este antecedente y como un homenaje a la ciudad de Trujillo, el escultor Manuel de la Fuente construyó en 1982 el monumento a la Virgen de la Paz. La estructura tiene una altura de 46,72 metros y se erige en el Cerro Peña de la Virgen, cercano a la ciudad de Trujillo, a una altitud de 1.700 metros sobre el nivel del mar. Mi llegada al estado Trujillo coincidió con el ingreso al Departamento de Ciencias Agrarias del NUR-ULA en septiembre de 1981 como profesor instructor en edafología, ciencia que siempre asumí como un conocimiento fundamental para la agricultura deseable basada en el manejo conservacionista de las tierras de acuerdo con su capacidad de uso. Es justo recordar la influencia ejercida por los profesores Jesús Bárcenas, Publio Santiago en edafología, Morante Tello en fertilidad de suelos, Iván Urdaneta, Gilberto Materano y Audio Atencio en manejo y conservación de suelos, Wilhelmus Peters y Luis Sennini en génesis, clasificación y cartografía de suelos durante mis estudios en la Facultad de Agronomía de la muy ilustre Universidad del Zulia, LUZ. Con esta introducción expreso mi gratitud al pueblo trujillano por haber permitido y ayudado a desarrollar las capacidades personales durante el tránsito de mi ruta profesional, docente y científica para satisfacción de mi familia, amigos y relacionados en Trujillo, toda Venezuela y más allá. En reconocimiento al gentilicio trujillano, cierro esta introducción exaltando la primera estrofa de su himno. De Trujillo es tan alta la gloria, de Trujillo es tan alto el honor. Niquitao es valor en la historia y Santana en la historia es amor. Procedo entonces a leer lo relativo a los referentes teóricos y metodológicos. Para el trabajo de incorporación a la academia, realicé una revisión bibliográfica sistemática, exhaustiva, en diversos aspectos vinculados con el análisis de la complejidad y de la reinterpretación de las leyes de la termodinámica, es decir, la ley de la conservación de la energía y la ley de la entropía función de Gibbs, aplicadas a sistemas abiertos,
como es el caso de los sistemas naturales, en particular lo asociado con la génesis, clasificación y distribución espacial de los suelos. A partir de esta revisión propuse el concepto de entropía propia como indicador del grado de ordenamiento de los componentes de estos sistemas, los cuales sirvieron para la definición del índice de homogeneidad multivariado, IHM. Un resumen de estos referentes los explico a continuación. A. El análisis de la complejidad. La complejidad es una cualidad de los sistemas interrelacionados de leyes, teorías y métodos cuyo propósito es obtener una visión holística y evolutiva de la realidad a partir de la comprensión de los fenómenos, incluyendo al sujeto en el proceso de creación del conocimiento que permite explicar las interrelaciones de las partes con el todo, es decir, reconociendo los contextos, las incertidumbres, las contradicciones y la unidad dentro de la diversidad. La idea principal que deriva de este concepto es que para abordar el análisis y comprensión de la complejidad es pertinente resaltar las relaciones y trayectorias que trazan los flujos ensamblados o interrelacionados que tienen lugar entre el todo y sus partes constitutivas. B. La reinterpretación de la ley de la conservación de la energía. De acuerdo a este principio, abro cita, la energía total del universo se mantiene constante, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Los resultados más significativos de esta reinterpretación se resaltan a continuación. Primero, el contexto de análisis de este principio estuvo enfocado a los sistemas pedogeomorfológicos. No obstante, también es extensivo a la totalidad de los sistemas que son objeto de estudio en las ciencias ambientales y ecología, de la salud, de la agronomía, veterinaria y forestales, finanzas y economía, ingeniería e industria, arte y arquitectura, sociología, antropología y en ciencias políticas, educación y cultura, entre otros. Segundo, la formulación del balance de procesos. A través de este balance es posible explicar el origen y desarrollo de los sistemas termodinámicamente abiertos con base a tres procesos fundamentales, a saber, ingresos, egresos y transformaciones de materia, energía e información. Tercero, los factores y procesos formadores en sistemas abiertos. En ciencias del suelo son bien conocidos los 5 factores formadores: clima, biota, material parental, relieve y tiempo de formación. Y los 3 procesos generales antes indicados, involucrados todos en su desarrollo. Cuarto, el concepto de metaestabilidad es la condición en la cual un sistema abierto permanece uniforme aun cuando se transfiera, produzca o consuma simultáneamente materia y ocurran transformaciones energéticas. Es decir, nada en la vida es estable o permanente, es metaestable o metapermanente, porque a cada instante, en cada cierto lapso de tiempo, van ocurriendo cambios en ese sistema o en todos los sistemas abiertos. Quinto, la visión macroscópica de la realidad consiste en ver numerosos sistemas individualizados a diferentes escalas de apreciación, desde las más detalladas hasta las más generalizadas, en los cuales los flujos de materia, energía e información son similares desde el nivel celular, en un tejido, un órgano, una planta, en un animal, una persona, o en cualquier comunidad biológica, en un país, un continente o a nivel planetario. Es decir, la visión macroscópica es la capacidad que tiene
que tenemos de ver sistemas dentro de otros sistemas. C. La reinterpretación de la ley de la entropía función de Gibbs. Este principio señala que la entropía, abro cita, la entropía del universo será siempre positiva, caracterizando la transformación de los sistemas desde un estado organizado hacia otro desorganizado. Boltzmann, citado por Haddad en 2017, fue el primer científico en dar una interpretación probabilística de la entropía adoptando una visión macroscópica. En efecto, logró establecer la vinculación entre la dinámica molecular y atómica, visión microscópica, con el comportamiento macroscópico de los sistemas a mayor escala, a través de la mecánica estadística. Los resultados más significativos de esta reinterpretación se resaltan a continuación. Primero, la entropía propia. Es importante enfatizar que la metaestabilidad, funcionamiento y tendencia evolutiva de los sistemas abiertos, sean simples o complejos, pueden ser determinados no solo por la suma de las variables de estado que caracterizan a la entropía total del sistema, y la entropía de formación de los componentes de esos sistemas, sino que se debe considerar la forma como se organizan y diferencian dichos componentes, es decir, el valor de la entropía propia, lo cual puede ser estimado mediante el grado de homogeneidad de los sistemas. En segundo lugar, la entropía máxima y la entropía mínima. Las condiciones que determinan la máxima entropía de un sistema abierto tienen lugar cuando las probabilidades de ocurrencia de sus componentes son iguales, deduciéndose que mientras más homogénea sea la contribución de tales componentes, mayor será su entropía. Por el contrario, un sistema con entropía mínima será negentrópico, es decir, mientras más variada sea la manifestación de los componentes de un sistema bajo condiciones de metaestabilidad o en balance dinámico con el entorno ambiental, mayor será su heterogeneidad o complejidad. Tercero, la entropía propia y el índice de homogeneidad múltiple. Hasta el año 1985 no se había formulado un modelo específico que permitiera una medición aproximada del grado de complejidad global o múltiple de un sistema abierto, así como de su condición de estado y tendencia a evolucionar o permanecer metaestable. Dada esta limitación, propuse como hipótesis general de mi tesis doctoral la siguiente premisa. Existe la posibilidad de determinar en forma experimental un índice de homogeneidad múltiple, IHM, global del sistema pedogeomorfológico, tal que dicho índice sea una función proporcional al valor de la entropía propia del sistema. Cuarto, la metodología de análisis estadístico. Utilicé el método de análisis por componentes principales con el propósito de procesar la matriz de datos multivariados derivada de la caracterización pedogeomorfológica. Este método de análisis multivariado genera los componentes principales que se caracterizan por tener independencia entre sí cuando se asume multinormalidad y sin autocorrelación. Esto significa una gran ventaja al analizar un sistema tan complejo como el pedogeomorfológico, en el cual resulta prácticamente imposible encontrar variables totalmente independientes. El primer resultado del ACP es la matriz de correlación que sirve de base para generar la matriz de los valores propios, a partir de la cual se determina el IHM, ya que cada valor propio resume la máxima variabilidad residual contenida en los datos originales. Con base en esta premisa, se adoptó el criterio de seleccionar aquellos valores propios que fueran mayores o iguales a 1
con el fin de facilitar el cálculo matemático requerido para la determinación del IHM. Procedimiento de cálculo del IHM. Una vez seleccionados los valores propios que fueran mayores o iguales a 1 para todos los sistemas, independientemente del nivel de síntesis cartográfica, procedía a realizar ensayos con algunas operaciones matemáticas a partir de dichos valores, con el propósito de obtener índices que fueran proporcionales a la homogeneidad pedogeomorfológica que se buscaba. A continuación indico los parámetros que fueron ensayados. Producto acumulado de valores propios mayores o iguales a 1, sumatoria de los valores propios mayores o iguales a 1, producto promedio de los valores propios mayores o iguales a 1, media aritmética de los valores propios mayores o iguales a 1, media geométrica de los valores propios mayores o iguales a 1. Sexto, definición del IHM. De los 5 parámetros evaluados, el que resultó más adecuado para ser utilizado como índice de homogeneidad multivariado IHM fue el producto acumulado de los valores propios mayores o iguales a 1. Las pruebas de validación se realizaron comparando dicho parámetro con la inversa de la sumatoria de las varianzas totales obtenidas para cada variable, toda vez que es un estimador de la homogeneidad multivariable. El tercer aspecto a considerar es lo relativo a las validaciones del IHM en estudios específicos. Consistió en la aplicación del IHM utilizando diferentes bases de datos provenientes de los siguientes tipos de estudios: climatológicos, ecológicos, pedológicos, geomorfológicos, edafológicos, geológicos. Es pertinente destacar que los 2 estudios edafológicos antes referenciados resultaron muy significativos para la validación del IHM, toda vez que sirvieron para comprobar la alta pureza edáfica de unidades taxonómicas detalladas a nivel de series de suelos, que es la categoría más homogénea de la taxonomía de suelos, porque poseen un conjunto particular de características morfológicas, físico-químicas y mineralógicas, cuyo rango de variación es muy estrecho. Estos referentes de validación edafológica fueron los siguientes: A. Homogeneidad morfológica de serie de suelos. Esta aplicación fue realizada en 3 series de suelos: Maracaibo, Los Cortijos y San Francisco, localizadas en el sector semiárido, bosque muy seco tropical de la altiplanicie de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. Los resultados permitieron comprobar que las 3 series de suelos analizadas son unidades taxonómicas independientes, con los siguientes grados de homogeneidad morfológica específica. La homogeneidad de la serie San Francisco es mayor a la serie Los Cortijos, a su vez mayor a la serie Maracaibo. B. Homogeneidad físico-química de series de suelos. Esta aplicación fue desarrollada por Larreal y otros investigadores en el 2012 en las 3 series de suelos previamente mencionadas, obteniendo una secuencia de homogeneidad físico-química diferente a la morfológica. Esto es, la homogeneidad de la serie Maracaibo mayor a la serie Los Cortijos, mayor a la serie San Francisco. Se concluyó que el IHM es un parámetro que permite detectar heterogeneidad dentro de sistemas edáficos de alta homogeneidad, lo cual plantea la necesidad de redefinir los criterios utilizados para clasificar las series de suelos como unidades taxonómicas de alta pureza, de acuerdo con las características morfológicas y físico-químicas. Cuarto, el Sistema de Información Automatizado de Homogeneidad de Tierra, SIACH. Este desarrollo se hizo transversal desde 1988 hasta la fecha actual. Sin embargo, es oportuno poner de relieve el aporte teórico-metodológico del doctor Graciano Elizalde y su señora esposa, la ingeniero de sistemas Mauveína Daza, para la creación del primer prototipo del SIACH.
Hasta el año 2012 se estuvo aplicando prototipos desarrollados en Turbo Basic que permitían calcular el IHM y realizar simulaciones tanto determinísticas como aleatorias, contribuyendo en la delimitación de áreas de alta homogeneidad edáfica. En general, el periodo de 1990 a 2012 sirvió para que el CIACH permitiera validar el IHM en varios proyectos de investigación financiados por el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes, CDCHTA, de la ULA, a partir de los cuales se han publicado varios artículos científicos en revistas de alto impacto académico, los cuales están referenciados en la bibliografía. En noviembre de 2012, presenté ante el Fondo Nacional de Ciencia, Investigación y Tecnología, FONACYT, una propuesta de diseño y desarrollo del CIACH, versión 2.0, que fue elaborada entre 2013 y 2016. Finalmente, en 2022 se publicó un compendio resumen del CIACH. Por último, y a manera de epílogo, agradezco al jurado conformado por el académico Dr. Jesús Viloria Rendón, académico Dr. Rafael Lairet Centeno y académico Dr. Jorge Baral Torrijos, quienes en su valoración resaltaron las razones principales por las cuales consideraron con méritos mi trabajo de incorporación como académico correspondiente nacional por el Estado Trujillo ante la Honorable Junta de Individuos de Número JIN de la ANIT. Por el bienestar de Venezuela, viva la paz, la libertad y la democracia. Muchas gracias a todos. Señor secretario. Muchas gracias. Discurso de contestación del académico Jorge Baral Torrijos al discurso de incorporación del ingeniero Edgar José Jaime Cárdenas. Tiene la palabra el académico Jorge Baral Torrijos. Honorables individuos de número de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat de Venezuela, presidente y demás miembros del comité directivo, distinguidos académicos y comisionados, respetables representantes de academias hermanas que nos honran con su participación en este acto, autoridades universitarias presentes, miembros de organismos internacionales y nacionales de ingeniería y el hábitat que nos acompañan, respetados profesores universitarios y estudiantes que concurren a esta sesión solemne, distinguidos invitados, familiares y amigos, señoras y señoras, tengan todos muy buenos días. Ante todo, deseo expresar mi agradecimiento a la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat el haberme otorgado el privilegio de realizar la contestación al discurso del doctor Edgar José Jaime Cárdenas en su incorporación como miembro correspondiente por el Estado Trujillo de esta academia. Acabamos de escuchar al doctor Jaimes la excelente presentación de su trabajo titulado Complejidad y Homogeneidad Multivariada, Bases Termodinámicas, donde hace un claro e informativo resumen de las principales ideas presentadas en dicho trabajo, orientado a la definición de un índice de homogeneidad multivariado sustentado en el concepto de entropía propia, como indicador del grado de ordenamiento de los componentes de los sistemas abiertos, como es el caso de los sistemas naturales, en particular en lo asociado con la génesis, clasificación y distribución espacial de los suelos. Poco es el valor que pueda agregar a tan brillante disertación por ser ajeno a esa área de especialización. Sin embargo, conceptos en los cuales el doctor Jaime se sustenta para acometer su empresa, como lo son los conceptos de complejidad, incertidumbre y transdisciplinaridad, considero que son tan fundamentales para el provechoso discurrir de la academia que a continuación oso epitomizarlos. La complejidad es la cualidad de ser la complejidad. La complejidad es la cualidad de ser complejo. Si entendemos por objeto todo aquello que si entendemos por objeto todo aquello sobre lo cual puede centrarse la conciencia de un sujeto
y por sistema, un conjunto de objetos interrelacionados, se dice que un sistema es complejo cuando es intrincado o difícil de comprender por el sujeto. Esta cualidad es atribuible con distintos grados de intensidad a los sistemas, desde los más simples y fáciles de entender hasta los más complejos, siendo estos últimos los que ameritan esfuerzos especiales para su adecuado tratamiento. La idea de complejidad ha evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a nuevos conocimientos y perspectivas. Es un concepto que trasciende las disciplinas, por lo que ha sido abordado desde diferentes ángulos. Bueno, la actualidad. Okay. La idea de complejidad ha evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a nuevos conocimientos y perspectivas. Es un concepto que trasciende las disciplinas, por lo que ha sido abordado desde diferentes ángulos. Es una característica inherente al mundo que nos rodea, por lo que no tiene mucho sentido decir que alguien en algún momento lo haya descubierto. Lo que sí podemos afirmar es que la complejidad ha sido una preocupación constante del pensamiento humano a lo largo de la historia y que su estudio continúa siendo un desafío intelectual en la actualidad. Su estudio sistemático como la teoría formal es un desarrollo relativamente reciente que se realizó a través de una serie de avances en diferentes disciplinas, con pensadores que han abordado esta idea desde una perspectiva única. La complejidad es un concepto que trasciende las fronteras disciplinarias, por lo que su estudio se ha enriquecido con aportes de diversas áreas del conocimiento. Entre las características más comunes de estos pensadores podemos destacar su enfoque interdisciplinario, su interés por los sistemas abiertos y dinámicos, el énfasis en las relaciones y propiedades emergentes y la búsqueda en una comprensión holística. Entre los pensadores más influyentes podemos destacar los siguientes. Norbert Wiener, 1894-1964, considerado el padre de la cibernética por su trabajo Cybernetics or Control of Communication in the Animal and the Machine, publicado en 1948. Fue quien, junto a otros pioneros, inició un movimiento que comenzó a explorar los sistemas complejos, tanto en los organismos vivos como en las máquinas, al introducir conceptos claves como la retroalimentación y la homeostasis, que son fundamentales en tales sistemas, y con ello establecer las bases para entender las interacciones entre sus componentes. Ludwig von Bertalanffy, en 1901 y 1972, inició sus reflexiones sistémicas en su trabajo Modern Theories of Development and Introduction to Theoretical Biology, desde donde se dedica al estudio de los organismos vivientes y sus interacciones. En su trabajo de 1967, Robots, Men and Minds, Psychology of the Modern World, advierte sobre los peligros de la excesiva visión mecanicista de los sistemas vivientes, y en General System Theory, Foundations, Development and Applications, publicado en 1968, propone una visión integral que busca encontrar principios comunes a sistemas de diversa naturaleza, desde los biológicos hasta los sociales, por lo cual es considerado el padre de la teoría general de sistemas. Heinz von Foster, 1911-2002, considerado el fundador de la cibernética de segundo orden, aplica recursivamente la cibernética a sí misma para incorporar el rol del observador en los sistemas cibernéticos, distinguiendo los sistemas cibernéticos observados de los observantes, de los que están observando. Amplió los conceptos de cibernética y teoría de sistemas, introduciendo ideas como la autoorganización y la construcción social del conocimiento. Ilya Prigogine, de 1917 y 2003, nació en 1917 y murió en 2003, recibió el premio Nobel por sus trabajos sobre estructuras disipativas, sistemas que se autoorganizan lejos del equilibrio termodinámico. En su publicación de 1997, The End of Certainty, Times, Chaos and the New Laws of Nature, argumenta que el determinismo dejó de ser un argumento válido para la ciencia porque perdió su poder explicativo ante la irreversibilidad e inestabilidad de los procesos. Asegura que la física de Newton expandida primero con la introducción del espacio-tiempo de la relatividad general, luego con la función de onda de la mecánica cuántica y finalmente con el reconocimiento del indeterminismo del estudio de los sistemas inestables en la teoría del caos. Edgar Morin, nacido en 1921 y todavía vive, ha dedicado gran parte de su obra a desarrollar el pensamiento complejo, un estudio interdisciplinario en busca de comprender la realidad en toda su complejidad, incluyendo las relaciones entre las partes y el todo. Ha popularizado el concepto de complejidad y lo ha aplicado a diversas áreas del conocimiento.
En su más reciente publicación de 2022, The Challenge of Complexity, Essays by Edgar Morin, hace una valiosa selección de 32 de sus ensayos más importantes en su centenaria vida. Ya tiene 101 años. Benoit Mandelbrot, de 1924 y 2010, junto con otros matemáticos, incorporó el concepto de recursión en la geometría para desarrollar la geometría fractal, que permite revelar la naturaleza oculta de los patrones complejos y autosimilares en sistemas naturales, desafiando las concepciones determinísticas de la ciencia clásica. Niklas Luhmann, 1927 y 1927 y 1998, aplicó la teoría de sistemas a la sociología, desarrollando una teoría de la sociedad como un sistema autopoyético. Sus ideas tuvieron impacto en las ciencias sociales, donde se aplicó para estudiar fenómenos como redes sociales, los mercados financieros y las dinámicas políticas. El segundo punto que quiero destacar acá, intentar resumir, es la incertidumbre. Existe una relación íntima entre complejidad e incertidumbre. A medida que un sistema se vuelve más complejo, es decir, cuando está compuesto por mayor número de elementos y que están interconectados y sus relaciones son más intrincadas, aumenta nuestra dificultad para predecir su comportamiento futuro. Esto puede ocurrir por varias razones. Una de ellas es la interdependencia de sus elementos constituyentes, que son sistemas que en los sistemas complejos, por estar estrechamente vinculados, un pequeño cambio en uno de ellos puede desencadenar una secuela de efectos que alteran significativamente el comportamiento del sistema en conjunto. Otra razón, la no linealidad de su relación causa-efecto, lo cual implica que pequeñas causas puedan generar grandes efectos. Otra más, que pueden emerger propiedades y comportamientos nuevos difíciles de predecir a partir de la interacción de sus componentes. Finalmente, los sistemas complejos a menudo presentan lazos de retroalimentación que amplifican o amortiguan las perturbaciones, haciendo aún más difícil predecir su evolución. Como ejemplo sencillo puede mencionarse el clima, donde pequeños cambios de temperatura en una región pueden desencadenar patrones climáticos globales impredecibles, como el caso del niño o la niña. Esto trae como consecuencia que la predicción a largo plazo es a menudo imposible o muy imprecisa en los sistemas complejos, que para comprenderlos y gestionarlos es necesario adoptar una perspectiva holística que tome muy en consideración las interacciones de sus componentes y que ellos requieren mecanismos de adaptación para responder a incertidumbres y cambios constantes. En resumen, la complejidad y la incertidumbre están profundamente entrelazadas. La comprensión de esta relación es fundamental para abordar desafíos que plantean sistemas complejos en diversos campos, desde la ciencia y la tecnología hasta la economía y la sociedad. Pero la incertidumbre, lejos de ser un obstáculo, puede convertirse en un poderoso catalizador de la innovación. Al enfrentar situaciones desconocidas con variables impredecibles, las personas y las organizaciones se ven obligadas a pensar de manera creativa y a buscar nuevas soluciones. La incertidumbre genera una necesidad urgente de adaptarse a nuevas circunstancias. Esta necesidad impulsa la búsqueda de soluciones creativas y eficientes, forza el cuestionamiento y métodos y modelos existentes, fomentando la exploración de nuevas ideas y enfoques. Al no existir respuestas claras, la mente se abre a nuevas posibilidades y estimula la generación de ideas originales. Por ello, la incertidumbre obliga a desarrollar nuevas habilidades y competencias para hacer frente a situaciones desconocidas. Ejemplo de cómo la incertidumbre ha impulsado la innovación se pueden observar en las crisis económicas, que suelen generar un clima de incertidumbre que impulsa la búsqueda de nuevos modelos de negocio y creación de productos y servicios innovadores. Los rápidos avances tecnológicos crean un entorno en constante cambio, lo que obliga a las empresas a innovar continuamente para mantenerse competitivas. Los desastres naturales generan necesidades urgentes de encontrar soluciones para reconstruir y adaptarse a nuevas condiciones, lo que a menudo conduce a innovaciones en áreas como la construcción, la energía, la gestión y la gestión de riesgos. Las mejores estrategias ante la incertidumbre incluyen cultivar una cultura de innovación que fomente la experimentación, la tolerancia al error y la colaboración entre diferentes equipos. Invertir en investigación y desarrollo y destinar recursos para explorar nuevas ideas y tecnologías. Establecer redes de colaboración con otras organizaciones para compartir conocimientos y recursos. Adoptar una mentalidad ágil, ser flexible y capaz de adaptarse rápidamente a los cambios. En resumen, la incertidumbre, aunque pueda generar ansiedad, también ofrece una gran oportunidad para la innovación. Al abrazar la incertidumbre,
y fomentar una cultura de la curiosidad y la experimentación, las organizaciones pueden salir fortalecidas y posicionarse en la vanguardia del cambio. El último elemento, la transdisciplinaridad. Entendemos aquí como disciplina un campo específico de conocimiento, estudio o práctico con sus propios teorías o métodos, objetos de estudio y comunidades de expertos. Un cuerpo de conocimiento está formado por un conjunto organizado de conceptos, principios, teorías y hechos. Sus métodos de investigación incluyen procedimientos específicos para generar y validar conocimientos. Sus comunidades de práctica están constituidas por grupos de expertos que comparten un interés común y para ello se comunican entre sí. En el caso de las disciplinas académicas, se destacan las disciplinas científicas y tecnológicas como la física, química, biología, las humanísticas como la literatura, la filosofía y la historia, y las profesionales como la ingeniería, la medicina, el derecho a la educación. Aunque también se habla de otras disciplinas como la militar, la eclesiástica, la institucional, la corporativa, la empresarial o la deportiva. Comprender el concepto de disciplina es fundamental para entender cómo se relacionan y cómo se integran diferentes campos del conocimiento en la interdisciplinaridad. Al identificar las características distintivas de cada disciplina, podemos apreciar mejor unas perspectivas únicas que puedan enriquecer la comprensión de un problema complejo. En resumen, una disciplina es como una lente a través del cual se interpreta el mundo. La interdisciplinaridad nos invita a utilizar múltiples lentes para obtener una visión más completa y rica de los fenómenos que estudiamos. Existe una diversidad de formas de relación interdisciplinar. Las más conocidas son la multidisciplinaridad, la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad, que a continuación brevemente describiremos. La multidisciplinaridad implica la participación de varias disciplinas en un proyecto, pero cada una mantiene su enfoque y metodologías propias. Se justifica cuando se requiere una amplia gama de conocimientos y habilidades para abordar un problema complejo, pero sin la necesidad de una integración profunda entre las disciplinas participantes. Un ejemplo es un equipo multidisciplinario para el diseño de un nuevo producto que podría incluir ingenieros, diseñadores gráficos y especialistas en marketing. Cada uno con su perspectiva y herramientas sin una integración profunda de las disciplinas. La interdisciplinaridad va más allá que la simple juxtaposición de las disciplinas e implica la interacción y el diálogo entre diferentes campos del conocimiento con los objetivos de encontrar soluciones integrales y novedosas. Se justifica cuando se busca una solución innovadora que requiere colaboración e intercambio de conocimientos entre diferentes campos. Como ejemplo de un proyecto interdisciplinario podría investigar el impacto social y ambiental de una nueva tecnología, involucrando a los científicos sociales, ingenieros y ecologistas. Las disciplinas se complementan y se enriquecen mutuamente. Finalmente, el caso de la transdisciplinaridad representa el nivel más alto de integración entre las disciplinas. Supera los límites de cada campo de conocimiento para construir un nuevo marco de conceptual que abarque múltiples perspectivas. Se justifica cuando se desea abordar para abordar problemas complejos que trascienden los límites de las disciplinas tradicionales y se buscan crear nuevos marcos conceptuales. Como ejemplo, la investigación en inteligencia artificial podría adoptar un enfoque transdisciplinario integrando conocimientos de filosofía, psicología, informática y neurociencia para comprender la naturaleza de la inteligencia y crear sistemas inteligentes más avanzados. En cuanto al nivel de integración, la transdisciplinaridad implica un nivel de integración mucho más profundo que la interdisciplinaridad y la multidisciplinaridad, y su objetivo busca trascender los límites disciplinarios para generar nuevos conocimientos y perspectivas. Sin embargo, hay otras formas, además de las tres mencionadas, de relaciones interdisciplinarias. Además de las relaciones interdisciplinarias descritas, existen otras que no son tan conocidas, pero que describen enfoques muy especiales en la integración del conocimiento, como es el caso de la exodisciplinaridad, que representa una ruptura completa con las disciplinas tradicionales que conlleva a la creación de nuevos campos de conocimiento que no están anclados en disciplinas existentes. Tal fue el caso de la cibernética en su momento. La metadisciplinaridad, que se refiere al estudio de las disciplinas mismas, se analiza para analizar sus métodos, las teorías y los supuestos de las diferentes disciplinas, como es el caso de
Ese es el caso de la filosofía de la ciencia. Y la supradisciplinariedad, que es similar a la transdisciplinaridad, pero con un énfasis aún mayor con la integración de diferentes niveles de realidad. Implica la búsqueda de principios unificados que puedan ejemplificar fenómenos de múltiples disciplinas. La teoría de la complejidad podría considerarse un ejemplo de supradisciplinaridad y busca identificar patrones comunes en sistemas complejos de diversos campos, como la física, la biología, la sociología. En conclusión, estos conceptos permiten explorar diferentes niveles de integración del conocimiento y ofrecer herramientas para abordar problemas complejos desde perspectivas innovadoras. Un trío indisoluble. La relación entre la complejidad, la incertidumbre y la transdisciplinaridad es profunda y estrecha. Cada uno de estos conceptos se retroalimenta y refuerza con el otro, creando un marco conceptual ideal para abordar los desafíos del mundo contemporáneo. Los problemas complejos caracterizados por múltiples variables interconectadas y emergentes superan los límites de una sola disciplina. La transdisciplinaridad también integra conocimientos de diversas áreas para abordar los problemas de manera más efectiva. La transdisciplinaridad rompe con los silos disciplinares tradicionales y fomenta la colaboración entre expertos de diferentes campos. Esto es esencial para comprender y abordar la complejidad de los sistemas naturales y sociales. En un mundo incierto, las respuestas lineales y determinantes no son suficientes. La transdisciplinaridad ofrece un marco flexible y adaptable para generar nuevos conocimientos y construir soluciones innovadoras. Al integrar diversas perspectivas, la transdisciplinaridad permite la comprensión más profunda de la incertidumbre y facilita la toma de decisiones en contextos complejos. La transdisciplinaridad es una respuesta necesaria a la creciente complejidad e incertidumbre del mundo. Al integrar conocimientos de diversas disciplinas, la transdisciplinaridad permite una comprensión más profunda que los sistemas complejos y facilita la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles. Estas son una serie de reflexiones que son consecuencias de la lectura del importante trabajo que hace el doctor Jaimes. Por ello, ya con esto termino. Culmino mi contestación mencionando que el ingreso de la investigación, perdón, culmino mi contestación y mencionando que el ingreso de un investigador de la calidad del doctor Edgar José Jaime Cárdenas es motivo de gran satisfacción para la academia, que se precia de reunir a ingenieros y profesionales cuyo norte es el bienestar del país. Estoy seguro que su participación en nuestra corporación abrirá nuevas líneas de pensamiento y acción. Mis felicitaciones al colega, investigador y profesor universitario, extensivas a su familia. Muchas gracias por su atención. Punto quinto, juramentación. Tiene la palabra el académico presidente Rafael Isidro Quevedo Camacho para tomar el juramento del ingresante. Ciudadano doctor Edgar Jaimes. Sírvase levantar la mano. Doctor Edgar Jaime José Jaimes Cárdenas. ¿Jura usted por Dios, por la patria, por la Constitución, hacer cumplir y cumplir cabalmente la ley, los reglamentos y el código de ética de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat? Lo juro. Si así lo hiciere, que Dios, la patria y la academia os lo premie, y si no, que os lo demande. Queda investido como miembro correspondiente nacional por el Estado Trujillo de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Procedemos ahora a entregar el diploma y la medalla que simboliza su condición de miembro. La medalla y el diploma que le son entregados son el símbolo y el testimonio de su investidura como miembro de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat en su condición de correspondiente nacional por el Estado Trujillo. La medalla es su distinción como académico
y la insignia de uso obligatorio en todos los actos protocolares y solemnes de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. Y el diploma lo acredita en esa condición como miembro de nuestra corporación. Queda investido como miembro correspondiente nacional. Muchas gracias, académico doctor Rafael Isidro Quevedo, presidente de la NIT, y demás integrantes de la directiva y Junta de Individuos de Números de la NIT. Palabras de bienvenida al nuevo académico por parte del presidente. Tiene la palabra el académico Rafael Isidro Quevedo Camacho. Muchas gracias, señor secretario. Señores miembros del comité directivo, individuos de número, miembros correspondientes, miembros honorarios, asesores de las comisiones técnicas de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, señores presidentes, individuos de número y miembros correspondientes de las demás academias nacionales, autoridades universitarias que nos acompañan en este acto, profesores, estudiantes, señores invitados especiales, familiares y amigos del ingeniero agrónomo, magíster y doctor en ciencias del suelo, Edgar José Jaime Cárdenas. Señoras y señores, apreciado doctor Edgar Jaime, es motivo de particular regocijo para mí dar la bienvenida a nuestra Academia Nacional al nuevo académico Edgar José Jaime Cárdenas, doctor en ciencia del suelo, magíster en esa misma disciplina, ingeniero agrónomo, graduado en la prestigiosa Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia. El haberse radicado en el estado Trujillo para realizar su magisterio docente y sus actividades de investigación en el núcleo universitario Rafael Rangel de la Universidad de los Andes, en esa entidad federal, lo hermana en ese terruño con quien, como yo, pasó su infancia en Niquitao y realizó su educación primaria en la Escuela Federal Graduada José Ricardo Gamboa, donde esa estrofa que ha recitado en su discurso me llegó al alma, porque la cantábamos también todas las mañanas antes del inicio de nuestras clases, y ello me anima a continuarla con la siguiente. Oh Trujillo, el pendón de la patria, que a las armas los libres llamó, como un ángel radiante en justicia, en tus campos ilustre brilló. Ese Niquitao de entonces, que recuerda mis terruños trujillanos, con sus 3 avenidas principales, sus casas coloniales de tapiales y techos rojos, con sus solares de hortalizas, de caña y de durazneros, sus cultivos de papas, maíz cariaco, habas, arvejas y trigo para alimentar el viejo molino. Allá, en la cercanía de las aguas encrespadas y bulliciosas del río Burate, me llenan la mente de viejos recuerdos, de los juegos infantiles como aquel cucambé para buscar al escondido, con los trompos hechos de guayabo que hacíamos nosotros mismos, con los juegos con nueces traídas de Masparrito, en vez de las escasas metras, para luego cantar victoria y alzarlas al calor de las brasas del fogón. Los paseos y nados en las frías y arremolinadas aguas y pozos de la quebrada Los Arillos. Ese es el Trujillo
que nos hermana y para el cual he oído con deleite la introducción de su discurso, que nos refresca la memoria con la añoranza de una vida feliz, recogiendo humangues, furulles, pomarrosas, duraznos y moras silvestres para saciar el apetito infantil en los campos de aquellos parajes, muy cerca de los páramos llenos de frailejones, y por el otro lado, los frecuentes viajes a la loma de San José y a los parajes cercanos, allá frente a Tostos, para participar con mi padre en el cultivo y la cosecha de café, grano que está asociado a la cultura trujillana y que aún hoy día llena de aromas las cocinas caraqueñas. Y la visita por primera vez a la ciudad de Boconó, donde conocimos la existencia del automóvil en las escasas limusinas y jises que paseaban por sus calles. El recuerdo de los rezos del rosario con nuestra madre al oscurecer el día, que servían de potente somnífero para levantarse al quehacer del día siguiente con los primeros rayos que asomaba el sol desde las lomas cercanas, para recordarnos las tareas mañaneras, a recoger y ordeñar las vacas, picar el pasto para las bestias, desayunar con las arepas de maíz pelado, el sabroso mojo, la cuajada fresquecita con papas negras sancochadas, y luego de colocarse la ropa escolar para ir a los 2 turnos de clases en medio de excelentes maestros. Ellos nos enseñaron a leer, escribir y sacar cuentas, pero también a comportarnos como ciudadanos con buenos modales, valores, principios y hábitos. Al recibir al doctor Jaimes, evoco ese paisanazgo adquirido con las alegres vivencias y la felicidad que acompaña la niñez de aquellos días luminosos y de las noches estrelladas y claras por la luna de octubre como la que hoy tenemos. Saludo con beneplácito la presencia de un científico como el doctor Edgar Jaimes Cárdenas, que ha dedicado su vida al honroso oficio de la enseñanza, al estudio profundo de los suelos y a la ciencia agrológica en el núcleo universitario Rafael Rengel de la Universidad de los Andes y en el CATI, y que en la plena madurez de su vida puede ofrecer una trayectoria en la cual ha formado innumerables profesionales en las ciencias de la tierra y ha aportado resultados de investigación muy útiles a la gestión del conocimiento y presentado el uso de metodologías cuantitativas para la determinación de indicadores que, como los desarrollados en su trabajo de incorporación, muestran y utilizan las herramientas de la estadística y la matemática para obtener resultados de investigación precisos, más allá de las especulaciones cualitativas. Por eso me complace también encontrar con deleite en el colega ingeniero agrónomo el uso de los métodos multivariados aplicados al estudio de los suelos para calcular el índice de homogeneidad multivariado y determinar grados de homogeneidad morfológica de las series de suelos como la Maracaibo, los Cortijos y San Francisco. Me asocia con él un acercamiento de paisanaje y también de amistad, de asociación profesional. Igualmente, en otro paralelismo, la utilización que de estos enfoques multivariados hice para establecer metodologías cuantitativas para el estudio de las fincas en mi tesis doctoral. Desde los diseños y cálculos de las muestras, el cálculo de los indicadores de estadística descriptiva, el establecimiento de la matriz de datos originales, el análisis de la varianza multivariada, las pruebas de hipótesis, el uso de los componentes principales,
como técnica exploratoria para una mejor comprensión de la correlación entre las variables existentes en el estudio y el establecer hipótesis sobre la interrelación entre ellas. El cálculo de las matrices de varianza y covarianzas, de nuevas variables independientes, cuyo significado e interpretación está vinculado a los valores de aquellas variables originales que las generan, y la reducción de aquellas a componentes principales o nuevas variables combinadas a los más importantes como las más importantes que pueden explicar con alta probabilidad de significación el fenómeno que se estudia. Todo ello desarrollado mediante un camino de cálculo que hoy día se facilita con potentes ordenadores y programas estadísticos de gran capacidad, como el Statistical Analysis System o el Statistical Package of Social Science y otros que permiten calcular las matrices de datos normalizados, la de correlación de autovalores y de las varianzas explicadas, y calcular los componentes principales como nuevas variables explicatorias para facilitar la comprensión de los problemas en estudio. Este método, junto con los de análisis de regresión multivariada, que permiten explicar la relación de dependencia entre las variables de un sistema y aproximarse a determinar cuantitativamente las magnitudes de las interrelaciones entre las variables que lo componen, de tal manera que se aproximen a su comportamiento real, va más allá de los viejos modelos lineales univariados de regresión tan de moda en el siglo pasado. Junto con estos, los métodos de clasificación de unidades en estudio, de distancia o diferenciación entre elementos de un sistema, de análisis comparativo entre componentes, constituyen sin duda alguna una aproximación más precisa para explicar el comportamiento de los fenómenos, tan necesarios en las ciencias agronómicas, en las cuales existen tan complejas interacciones, no solo de los componentes físicos, sino también biológicos, climáticos y de la interacción con la intervención del hombre en la práctica de la agricultura. Por todo lo cual, valoro con especial aprecio el enfoque metodológico de su trabajo de incorporación, el cual aporta elementos que pueden ser aprovechados por estudiantes y profesores en sus procesos de investigación. En nombre de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, le doy la más cordial bienvenida al doctor Edgar Jaimes. Estimo, como ya lo he demostrado en su participación en las primeras reuniones ampliadas de la Junta de Individuos de Número, que su presencia también contribuye a orientar los diálogos e intercambios que allí se sostienen, y muy particularmente su trabajo en el seno de las comisiones especializadas, donde a bien tuviere participar, las cuales constituyen los núcleos de trabajo fundamentales de nuestra corporación. Es oportuno destacar que estamos celebrando esta sesión solemne virtual en paralelo con la presencial que de manera global se realiza en la Cumbre Mundial de la Biodiversidad, que ocurre en la ciudad de Cali, Colombia, donde se realiza un balance de nuestra relación con la naturaleza y donde muchas organizaciones de las que allí participan cuestionan muchas de las prácticas que se realizan hoy en el mundo, técnicas y procesos industriales, comerciales, mineros, de transporte y de intervención en los ecosistemas existentes, que están demostrando su insostenibilidad y llevando a la pérdida de muchas de las especies que pueblan la Tierra. Compartimos el criterio de que la biodiversidad es la base de nuestra existencia y que vivimos porque participamos en un conjunto complejo de ecosistemas cuya relación y equilibrio son el fundamento de la existencia humana, de la seguridad alimentaria,
del bienestar y la salud, el sustento de la economía global y de la estabilidad del clima y las relaciones del hombre con la naturaleza. La importancia de la biodiversidad la ha destacado el Foro Económico Mundial al señalar que más de la mitad de la economía mundial depende de ella, cuando analizó 163 sectores económicos y sus cadenas productivas. Es necesario destacar el llamado de alerta del Fondo Mundial para la Naturaleza, que en un estudio de 31.821 poblaciones de 5.230 especies de las que pueblan el mundo, monitoreadas en todos los continentes, en el cual se llegó a la conclusión que en cerca de medio siglo, en los últimos 50 años, se han producido una disminución promedio del 69% de las poblaciones de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces, referidos a estas poblaciones y especies en el planeta. Este informe, cito entre comillas, destaca que las causas principales de la disminución de la población de la vida silvestre son la degradación y pérdida del hábitat, la sobreexplotación de especies, la introducción de especies invasoras, la contaminación de los ambientes, el cambio climático y las enfermedades. A pesar de haber transcurrido ya varias décadas desde la puesta en marcha de las primeras políticas para frenar la crisis de la biodiversidad, esta crisis continúa. Este es el grito de alarma, muy poderoso, para que miremos este tema como esencial para el futuro de la humanidad. Junto a este escenario, debemos también celebrar en este mes de octubre, más allá de los conflictos y dramas que desgarran la vida de la humanidad y a los cuales me he referido en intervenciones anteriores, a la esperanza por un mundo mejor que alientan los avances en todos los campos del saber y que la academia recibe con alegría, tal como los avances que la Real Academia de Suecia acaba de anunciar en este mes de octubre con el otorgamiento de los premios Nobel en física por haber sentado las bases para el aprendizaje de las máquinas con el uso de la robótica como instrumento para su desarrollo, con la inteligencia artificial, logrando las llamadas máquinas que aprenden. El de química, por su diseño computacional de proteínas y su contribución a la predicción de estructuras proteicas con el uso de inteligencia artificial, avanzando en la producción de estructuras a partir de secuencias de aminoácidos y que a partir de sus desarrollos se pueden obtener estructuras de miles de proteínas con aplicaciones en la bioquímica moderna, en la biotecnología, en la medicina y en la agroalimentación. El de medicina, por sus investigaciones en el microARN, que desempeñan un papel esencial en la regulación de genes, es fundamental para los organismos multicelulares. Y el Nobel de Economía, por sus trabajos sobre la relación entre crecimiento económico y el desarrollo de las instituciones públicas, estableciendo evidencias de la relación causal entre la calidad de las instituciones de un país y la prosperidad. Debo decir, en honor a dos profesores que tuve de administración de fincas y de mercadeo agrícola en los años 60 del siglo pasado, me parece un tiempo ya bastante largo, que los profesores Sergio Verdugo Fontanelle, de nacionalidad chilena, y Julio Navas, radicados en Maracay, nos enfatizaban
ya en esa época la necesidad de los estudios de los aspectos institucionales y del entorno como elementos estratégicos para explicar el comportamiento de las unidades de producción y de las cuencas y procesos estudiados. Del mismo modo, debo señalar que este tema ha sido en muchos trabajos que dan testimonio el leitmotiv de las consultorías desarrolladas por un académico de esta corporación que está con nosotros, José Raúl Alegret, cuyos aportes en este campo son indudables. De manera que este hallazgo es como un reconocimiento mundial de un hecho que está presente y que plantea la necesidad de una institucionalidad robusta, ajustada a derecho, ágil, creativa y al servicio de la población para poder progresar. No puedo dejar de mencionar el Nobel de la Paz para la Organización de Sobrevivientes de la Catástrofe Nuclear que destruyó Hiroshima y Nagasaki, lo cual constituye no solo un reconocimiento a su existencial lucha por evitar una conflagración nuclear y su preocupación por las víctimas de aquel holocausto, sino también como un llamado a la necesidad de asegurar la paz mundial y la convivencia pacífica entre las naciones y entre los pueblos, y que las armas atómicas no deben utilizarse nunca más. No menos importante, el de literatura, por la incorporación en su obra literaria de una prosa poética que confronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana, y que destaca la importancia que tiene para las sociedades la palabra y el lenguaje. Traigo estos hechos en este luminoso día para compartir con el colega Edgar Jaimes estas inquietudes y estas alegrías que abren a la humanidad su camino de esperanza. Si con ellas se busca proteger este mundo lleno de vida vegetal y animal en interacción y equilibrio, pero en una relación inestable por la intervención del hombre y de la sociedad. Es deseable que los saberes que surgen y se acumulan con el desarrollo de la inteligencia y de la razón puedan contribuir y detener las rutas destructivas y buscar una relación más armoniosa del hombre con la naturaleza, en la cual prevalezcan valores como el bien, la verdad, la libertad, la justicia, la belleza, la ética y en general la armonía entre el hombre y la tierra que le sirve de asiento para poder asegurar la sostenibilidad de las generaciones por venir. Por ello, digamos con el poeta Rafael Cárdenas: voz antigua, ocultabas la ruta, ahora ocupas tu puesto, ya no hay conjuro. Lenguaje emanado, puntual, fehaciente, no el engaño de la palabra que sirve a alguien, solo la luz de la atención. Bienvenido, doctor Jaime. Muchas gracias. Señor presidente, se ha cumplido el orden del día. Se declara culminada esta sesión solemne para la incorporación del miembro correspondiente nacional Edgar Jaimes Cárdenas. Se cierra la sesión.